al tema número 8, segunda parte, la metodología de Jesús. ¿Sí me escuchan, muchachos? Sí, Lupita, adelante. Ok. Sí, Bueno, sí, nada sí. más nos van a tener paciencia, les pedimos paciencia en este tema número 8. Como es de gran bendición también este tema, también es un poco larguito. Este tema está hecho en tres clases pero es mucha información, así que ténganos paciencia, abran su mente y su corazón al Señor y que el Espíritu Santo nos dirija a todos. Listos con su pluma y corazón dispuesto para esta clase. Bueno, la semana pasada la hermana Rosa nos compartió, ¿verdad? En este tema 8, la metodología de Jesús, que nos presenta en este camino 7 elementos estos 7 elementos lo tenemos en la Eucaristía, que es, tomó el pan, como lo están viendo ustedes ahí, lo bendijo, lo partió, lo repartió. Este es mi cuerpo, coman todos de él, hagan esto en memoria mía. Bueno, estos 7 elementos los tenemos también en la Eucaristía, que son diferentes etapas que Jesús usa para hacer de nosotros discípulos. En los momentos de la consagración, ahí tenemos nosotros las diferentes etapas del discipulado para un día llegar a ser discípulos, que son los que estamos aquí, ¿verdad? Los 7 elementos. También nos comentó la hermana Rosa en el primer punto de los 7 pasos, tomó pan en sus manos, y de ahí salió la actitud de desprogramarnos. Si no nos desprogramamos, no podremos admitir, no podemos estar en el proyecto del Señor. También nos habló del segundo paso, lo bendijo. Lo primero que hace Jesús cuando nos tiene en sus manos, ¿verdad? Bendecirnos. Y la actitud que tenemos en el segundo paso es escuchar, que tenemos la capacidad de escuchar. Y en el tercer paso es donde ya dio una parte la hermana Rosa, que fue el tercer elemento que lo partió. Ahí están, ustedes ven las manos cuando Jesús está partiendo el pan. Jesús parte el pan, que es la etapa de purificación, y nos parte para que tengamos una sola motivación, ¿verdad? Dios nos purifica, es decir, nos parte para ser parte de su proyecto, de su plan. Y por 2 motivos, porque lo necesitamos y por la gran misión que tiene para ti y para mí. Así que entonces empezamos con esta clase estamos en el inciso E, punto D. Ahí es donde vamos a empezar, que son los medios de purificación. Antes de empezar con los medios de purificación, quiero compartir contigo un cuentecito. En este cuento hay, hay 2 personajes, que uno se llama Noé y el otro se llama Luis Carlos. Y estos eran 2 leñadores. Estos 2 leñadores hicieron una apuesta para ver quién cortaba más árboles. Entonces, Noé y Luis llegaron muy temprano el lunes para cortar árboles. Con mucho esfuerzo y sin descanso, toda la mañana cortaron árboles. Al mediodía, Noé se retiró a su cabaña y regresó más tarde, mientras Luis seguía cortando y cortando árboles. Al fin del día, Luis había cortado 20 y Noé también había cortado 20 árboles. El martes empezaron su trabajo y al mediodía Noé se va a su cabaña y Luis dice, voy a aprovechar para seguir cortando más árboles. Al final del día, Luis cortó 18 y Noé seguía cortando 20. El miércoles, igual, Noé se va a su cabaña y dice Luis, ahora sí le voy a ganar. Pero al final del día, Luis cortó 16 y Noé 20. Llegó el jueves y sucedió lo mismo, pero Luis corta 14 y Noé corta 20 árboles. Y así sucesivamente hasta el día viernes.
Luis no entendía por qué él cortaba menos árboles y Noé, que se iba a descansar, cortaba siempre la misma cantidad de árboles. Luis le dice a Noé, yo no te entiendo, no entiendo, si tú te vas a descansar, ¿cómo es que tú sigues cortando más árboles que yo? Y yo que no descanso, corto menos árboles. Noé le contesta, no, no, yo no me voy a descansar, yo me voy a afilar el hacha. Yo no me voy a descansar. Yo voy a afilar el hacha para que tenga filo y pueda seguir cortando. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros, muchachos? Muchos de nosotros corremos para allá, corremos para acá. Muchos de nosotros estamos trabajando en la evangelización o en un ministerio pastoral, pero ¿cuántos árboles estás cortando? Es necesario sentarse y afilar el hacha. Esto es el discípulo. Sentarnos a los pies de la palabra de Dios para afilar nuestra pureza de intención, nuestro corazón, para poder seguir teniendo filo, para seguir trabajando, porque a veces nos cansamos, a veces queremos abandonar, a veces no hay éxito, porque el hacha no está afilada. El discípulo es estar a los pies de Jesús, a los pies del Maestro, para que Él afile nuestra hacha. Y recordándoles una vez más, el discípulo no nace, el discípulo se hace. Así que aquí estamos todos reunidos y en el nombre de Jesús afilando el hacha para seguir adelante. Entonces damos inicio. Espero que este cuentecito sea una gran reflexión para cada uno de los que estamos aquí escuchando. Y empezamos con el primer medio de purificación. El primer medio de purificación que viene siendo la persecución del mundo. Son las formas más frecuentes a través de las cuales Dios nos purifica. Y esa es la que vamos a ver hoy, la persecución del mundo. El medio privilegiado para purificarnos es la persecución. Algunos, por miope visión, achacan a Satanás todo conflicto y adversidad, no dándose cuenta de que gracias a todos estos problemas se está forjando un nuevo discípulo que sigue las huellas de su maestro, Cristo Jesús, el Cordero inmolado. Quiero hacer una pausa aquí para comentar con ustedes que últimamente la persecución del mundo que tenemos latente es que no al aborto. Nosotros los cristianos católicos decimos no al aborto, no al matrimonio del mismo sexo, ¿verdad? En estos días ha estado el Vaticano diciendo que él no permite la bendición de un matrimonio hombre con hombre y mujer con mujer. Y en México, pues ahorita la Constitución está queriendo poner que en las escuelas haya igualdad de géneros y que si quieres ser hombre, pues puedes ser hombre y que si quieres ser mujer, puedes ser mujer. Entonces, son persecuciones del mundo, ¿verdad? Por ser honestos también, esa es una persecución del mundo. Bueno, seguimos, nada más quería recordarles pues que todo lo que está pasando en nuestra iglesia en estos días son persecuciones de este mundo. Un día Pedro le hizo a Jesús una doble pregunta, de la cual esperaba lógicamente una doble respuesta. ¿Cuál será nuestra recompensa por haberlo dejado todo y por haberte seguido? Jesús contestó, ustedes que lo han dejado todo recibirán el 100 por 1. Los que me han seguido sufrirán persecuciones. Eso lo vamos a encontrar en Marcos 10, 29, 30. Y pues nos dice, ¿verdad? Que Jesús nos habla, ¿verdad? Que recibirán el 100 por 1 quienes se sacrifiquen por el reino. Y agrega ahí persecuciones.
En ese momento también Jesús estaba experimentando o pasando las persecuciones del mundo y de los buenos, que eso le hablaremos ahorita en el siguiente punto. Buenas noches. Buenas noches. Seguimos adelante entonces. El punto más interesante de la respuesta de Jesús está en la segunda parte, ¿verdad? De lo que acabamos de leer ahorita. Ustedes que me han seguido sufrirán persecuciones. Y estamos hablando que el primer medio de purificación son las persecuciones de este mundo. Si la consecuencia de haberlo dejado todo es recibir el 100 por 1, la recompensa normal de seguirlo, la persecución. Se trata de una promesa de Jesús, quien afirmó, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso lo vamos a encontrar en Mateo 5:18. Por tanto, se debe cumplir necesariamente. La persecución es un signo distintivo de los seguidores del Maestro de Nazaret. Si imitamos su estilo de vida, debemos esperar que nos traten de la misma manera que lo hicieron con él. La persecución debe ser el ambiente normal del cristiano y el marco que encuadre la vida de todo discípulo de Jesús. Así como el oro se purifica en el fuego, la persecución es el horno donde se forja el discípulo de Cristo. El siervo no es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. Jesús explica por qué es lógica esta persecución. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosas suyas, pero como ya no son del mundo, porque yo, al elegirlos, los saqué del mundo, por eso el mundo los odia. Por eso es la persecución. El verdadero discípulo de Cristo, por ser luz en medio de las tinieblas que denuncia las obras del mal, perturba las estructuras injustas, o sea, las estructuras del mundo. Por tanto, debe ser rechazado y declarado enemigo de todo sistema antievangélico, todo lo que no va de acuerdo con el evangelio. Los discípulos de Jesús no nos debemos preguntar por qué nos persiguen, sino por qué no nos persiguen. ¿Será que la sal ha perdido su sabor y se ha sofocado la voz profética que denuncia? ¿Verdad? Aquí en la otra hoja está más explicado. Nos habremos hecho tan amigos del mundo que ya no tiene por qué perseguirnos, pues no representamos ningún peligro para él. En el principio de la vida de la iglesia se levantaron persecuciones contra los cristianos. Sin embargo, no se perseguía a todos, solamente a los que vivían como Cristo Jesús, porque eran ellos los que atentaban contra la degradación del sistema imperente, o sea, del sistema que estaba en ese tiempo, ¿verdad? Un sistema fuerte y poderoso que en ese momento existía. Entonces, acuérdense que el sistema del gobierno de los romanos, pues era el que imperaba, ¿verdad? Los cristianos, con su manera de vivir, conseguían que los perseguían. ¿Por qué? ¿Por qué los perseguían? Porque los consideraban un peligro. Por eso nos dice aquí, solo se perseguía a los que perdonaban y servían como Cristo, a los que no consentían con la maldad, a los que estaban en contra de la esclavitud, a los que denunciaban la injusticia y la mentira. Si hoy día se levantara una nueva persecución, no contra todos los que se dicen cristianos o están bautizados,
sino contra los que realmente siguen el Evangelio. Y estas preguntas son para ti, hermano, y para mí. ¿Te condenarían o te dejarían libre? ¿En qué cosas concretas te notan que no eres del mundo? Esa no la contestes para mí, tú la contestas para ti. Si en algunos países se persigue y discrimina a los cristianos, en todos, principalmente en los de la corte occidental y capitalista, existe una verdadera persecución contra los valores evangélicos, los principios de la verdad, el respeto a la vida y los derechos más fundamentales de la persona humana. Eso es lo que les estaba comentando cuando empezamos, ¿verdad? Que estamos ahorita con los principios de la vida, del respeto a la vida, los derechos más fundamentales, donde nos hablan de los países de Europa y las Américas. Son países occidentales que vienen siendo México y Estados Unidos. Y los capitalistas vienen siendo Estados Unidos, que es donde existe toda esa persecución. Y si no nos hemos sentido afectados, es simplemente porque ya está definida nuestra postura. Si no somos perseguidos, somos de los perseguidores por la simple razón de que el que no está con Cristo está contra él. No se puede ser neutral. Si no somos parte de la solución, somos parte del problema. La persecución es el horno donde se purifican los discípulos de Jesús. Si un ladrillo de barro no se metiera al fuego para cocerse, jamás podría usarse para la construcción. Aquí, como en toda la vida espiritual, se aplica el infalible principio de que el grano de trigo tiene que morir para dar fruto. O sea, que se aplica, o sea, que no se puede equivocar, ¿verdad? De que el grano de trigo tiene que morir para dar fruto. Basado en esta experiencia, San Pablo afirma que nuestros enemigos nos bendicen, ya que nos ofrecen el fuego necesario para la purificación. ¿Y quiénes vienen siendo los enemigos? A los enemigos hay que tenerles respeto por su ignorancia, ya que en su ignorancia nos bendicen en este crecimiento de este taller de discipulados. Bueno, seguimos adelante. Entramos en el segundo medio de purificación. Ya vimos el primer medio de purificación, que fue la persecución del mundo. Ahora entramos en la persecución de los buenos. Ciertamente, cuando somos perseguidos por el mundo, tenemos la alegría de sufrir por el nombre de Cristo Jesús, como Pedro y Juan, que salen gozosos después de haber sido injuriados y azotados. Esa historia la encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, del versículo 40 al 41. Pero cuando somos perseguidos por aquellos que actúan o por lo menos creen hacerlo en nombre de Dios, se cierran las puertas y no hay ningún tipo de recompensa. Al contrario, somos juzgados como enemigos del plan divino. La persecución del mundo nos condecora con la palma del martirio, pero la persecución de los buenos nos condena en vida. Jesús no fue condenado por los injustos ni malvados de su tiempo, sino por las autoridades religiosas. Los pastores puestos por Dios para dirigir a su pueblo en el camino de la salvación fueron quienes se opusieron al designio divino y crucificaron al Señor de la vida. Por eso nos está diciendo aquí que
la persecución de los buenos, ¿verdad? Dice que Jesús no fue condenado por los injustos ni los malvados de su tiempo, sino por las autoridades religiosas. Recuerden que ahí había fariseos, había maestros de la ley, había escribas, ¿verdad? Pero Jesús los condena y habla con ellos y les llama la atención porque ellos estaban haciendo añadiduras a la ley. Entonces, porque ellos ponían muchas leyes al pueblo y ellos no lo hacían. Ellos a la gente la saturaban de tantas reglas y le imponían muchas cargas. Ellos amaban los aplausos y los títulos que tenían, pero viene Jesús, viene Jesús y les dice, serpientes, raza de víboras, y empieza a hablarles y decirles, ¿verdad? En ese tiempo Jesús muestra lo difícil que es para él destruir la religiosidad de los maestros, de los sacerdotes, porque para él era fácil, para él era una tarea fácil sanar, liberar, sanar a los enfermos, expulsar demonios. Pero cuando estaba la disque persecución de los buenos, que los buenos eran los sacerdotes, ¿verdad? Entonces, pero ahí viene, era una oposición de los escribas para Jesús. Y eran sacerdotes hipócritas. Así por eso los llamaba muchas veces hipócritas, fariseos, no entrarán al reino de Dios, ustedes que roban y estafan a las viudas. ¿Qué tantas cosas les decía Jesús a los que se supone que eran buenos, verdad? Entonces, los fariseos no cumplían la ley, solo fingían cumplirla. Hacían pesadas doctrinas, imponiéndoles muchas cosas. Así que cuando viene Jesús, pues ahí viene lo difícil, pero no imposible, ¿verdad? Porque Él sigue adelante. A eso se le llama la persecución de los buenos, porque nosotros nos preguntamos, bueno, entonces, ¿por qué lo perseguían si eran sacerdotes, si eran maestros de la ley? Por lo mismo que les acabo de, de compartir, ¿verdad? Porque ellos eh, guardaban muchos ritos, pero no cumplían las leyes. Bueno, seguimos adelante. Por eso dice aquí a lo último, los pastores puestos por Dios para dirigir a su pueblo en el camino de la salvación fueron quienes se opusieron al designio divino y crucificaron al Señor de la vida. En la vida de los profetas y los santos, vemos cómo se repite este fenómeno. No son comprendidos por quienes se encuentran en la cima de la pirámide religiosa. Los pastores y responsables de representar a Dios les obligan a guardar silencio, impidiéndoles realizar su ministerio, tachándolos de enemigos del orden establecido. O sea, se oponen a las manifestaciones de Dios, ¿verdad? ¿Por qué tantas veces la institución trata de ahogar la voz profética? La persecución de los buenos es la más difícil de comprender porque son precisamente los guardianes de la fe quienes se oponen a la manifestación de Dios. Parece que adquieren plenipotencia, o sea, parece que adquieren poder para violar los derechos más fundamentales de la persona, humillarla, excomulgarla de la iglesia y hasta negarle la entrada al cielo. Aquí nos dan un ejemplo, Juana de Arco fue juzgada por la Inquisición francesa y condenada a muerte por los 70 teólogos del obispo de París. No encontramos un santo que haya sido canonizado en vida. Fíjense, ella fue juzgada por 70 teólogos, ¿verdad? Un tribunal eclesiástico y la estaban acusando de brujería. Ellos que eran teólogos creían que las voces que le hablaban a Juana de Arco procedían del diablo y la quemaron
en vida. Y esos son los buenos, ¿verdad? Seguimos adelante. Los verdaderos profetas siempre sufrieron la persecución de los defensores de la estructura. Y hasta la fecha. A Francisco de Asís ni se le reconoció ni se le aceptó la regla de vida que él había escogido para sus frailes, el Evangelio. Le obligaron a complicar lo sencillo. Sin embargo, esto no es sino la superficie, o sea, lo que se ve nomás. Para los que aman a Dios, todas las cosas concurren para su bien, nos afirma la palabra de Dios en Romanos 8:28. Si nos quedamos nada más con el síntoma del fenómeno, jamás descubriremos el designio de Dios. ¿Y qué es el síntoma del fenómeno cuando nos habla de Francisco de Asís, verdad? Que pues no lo reconocían, no lo aceptaban, que él tenía una regla de vida que él había escogido para sus frailes, que era el Evangelio. Entonces aquí nos dice que le complicaban la existencia, le complicaban lo sencillo, se lo hacían más difícil. Cuando nos persiguen los buenos, ya no tenemos a nadie a quien agradar, sino a Dios. Qué maravillosa liberación. Nuestro corazón pertenece solo al Señor. Cuando somos perseguidos por los que están en la cima de la pirámide, de la estructura religiosa, o sea, los que hacen oración, los que están orando por el pueblo, y pónganle ustedes ahí lo que quieran. Dice, cuando somos perseguidos por los que están en la cima de la pirámide de la estructura religiosa, entonces nuestra confianza tiene una gran oportunidad que no puede dejar pasar, depositarse únicamente en aquel que nunca falla. Así que cuando seamos perseguidos, tener únicamente nuestra confianza en aquel que nunca nos va a fallar. Entonces, no debemos de pensar que se trata de un ataque de Satanás, sino que estamos ante la única oportunidad de mostrar al Señor que ninguna dificultad nos va a detener para dejar de servirlo. Es entonces cuando podemos probar que servimos y seguimos al Señor por Él mismo y no por lo que nos da. A través de la crítica, la burla, la incomprensión, la destitución y hasta la excomunión, Dios nos hace depender solo de Él. Muchas veces cuando hemos logrado éxitos, fama, riqueza y reconocimientos humanos, caemos en la tentación de pensar que es debido a nuestras fuerzas y cualidades. Es entonces que el amor de Dios nos purifica a través del desprendimiento para depender únicamente de Él. Esto no significa que Dios permita las injusticias o consienta la violencia de los derechos humanos, ni menos que esté de acuerdo con la muerte. No, jamás podrá ser aliado de alguna fuerza del mal. Él es capaz de escribir derecho en renglones torcidos. Su poder transforma esa injusticia en un maravilloso medio de purificación. Dios recicla el mal y todo tipo de injusticia, haciéndolo concurrir para el bien. Entramos a la tercera forma de purificación, que viene siendo el fracaso. Tercera forma de purificación, el fracaso. Nos equivocamos al pensar que nuestro éxito es sinónimo de instauración del reino. El criterio del progreso del reino no es el criterio del progreso del reino no es el de una bolsa de valores, sino el de un grano de mostaza o un crucificado que se convierte en redentor de todos los hombres. El fracaso nos permite hacer un alto en el camino y rectificar la senda que llevamos.
Casi todas las obras importantes en el mundo han brotado de las cenizas de un fracaso. La Nueva Jerusalén se construye siempre con las ruinas de la que antes fue destruida. Por otro lado, el fracaso nos ofrece la maravillosa oportunidad de mostrar que trabajamos no por los frutos, sino por la misión que se nos ha encomendado. Bendito fracaso, ¿verdad? Cuando permite la purificación. Cuando Jesús envió a sus discípulos, no dijo, vayan y conviertan a todas las gentes, sino, vayan y anuncien la buena nueva a toda la creación. Eso lo encontramos en Marcos 16:15. Es decir, realizar una misión independientemente del éxito pastoral. En el plan de Dios, algunos somos llamados a sembrar, otros a regar y otros más a recoger el fruto. Entonces aquí también nos diríamos, quien trabaja para el reino no trabaja para el éxito, trabajamos para la instauración del reino de Dios. Entramos en el otro elemento de purificación que son los problemas. Ya llevamos 4 y son 7. El cuarto medio de purificación viene siendo los problemas. Algunas personas afirman con mucha seguridad, yo le pedí al Señor que, si mi proyecto era obra suya, me lo mostrara evitando toda dificultad. Como no hubo ningún problema, tuve la seguridad de que venía de Él. Por otro lado de la medalla, se justifica la deserción en una empresa por el siguiente argumento que aparentemente parece muy válido. Se presentaron tantas opciones y trabas que deduje que no era plan de Dios lo que yo estaba haciendo y lo abandoné. Este criterio no es válido en la obra de Dios. Si Cristo Jesús hubiera pensado de esa manera, jamás se habría realizado el misterio de nuestra redención. Así que no hay que abandonar el plan de Dios, ¿verdad? Porque si Jesús hubiera abandonado el plan de Dios, no se hubiera realizado nuestra salvación. Esto es antievangélico. No me pasé una. Ok. Esto es antievangélico. El Señor bendice a las personas purificándolas de todo lo que impida ser instrumento de su salvación. Jesús nunca nos engañó prometiéndonos que todo sería fácil y sencillo. Al contrario, nos habló demasiado claro, afirmando que iríamos como ovejas en medio de lobos. Esa cita bíblica la podemos encontrar en Mateo 10:16. Nunca nos dijo que las cosas se nos facilitarían, sino que tendríamos un poder especial para vencer las pruebas y superar las dificultades. En una ocasión, Pablo vivió tan grave situación que lo llamó el aguijón en la carne. Luchó contra él y al no poder vencerlo, pidió una y otra vez al Señor que lo librara. Él esperaba que se atendiera su petición. Sin embargo, el Señor lo sorprendió cuando le dijo, Pablo, mi gracia te basta. Eso lo podemos encontrar en 2 Corintios 12:7. El Señor no le suprimió la adversidad, o sea, no le suprimió la desgracia,
sino que le dio una gracia especial para vivir con el problema, una sabiduría para bregar, o sea, para luchar con él y una fuerza que el apóstol antes no tenía. Pablo salió ganando, había en él un poder del que antes carecía. Pablo era más fuerte que su aguijón. El Señor no nos evita los obstáculos, pero nos da la garantía de la victoria. Un verdadero discípulo tiene que cargar con la cruz de Jesús con la esperanza de la resurrección. La Pascua de Jesús nos delinea perfectamente el único camino que lleva a la gloria. Para llegar a la cumbre de la resurrección, hay que pasar antes por el monte Calvario. Wow, pues ya vamos a entrar. Ahorita ya estamos en la Semana Mayor, ¿verdad? En la Semana Santa. ¿Y qué fue lo que pasó en el Monte Calvario? Pues fue la crucifixión, donde crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. En ese Monte Calvario. Miren, me llamó mucho la atención ahora un sacerdote que dijo que en esta Semana Santa no ver lo exterior de Jesucristo, no ver al hombre torturado, al cuerpo mutilado, a la ira, a la venganza de los que lo crucificaron. Nos invitó a ver en esta Semana Santa que veamos interiormente a Jesús, acercarnos a Jesús, pero verlo interiormente, qué estaba pasando por dentro de él. ¿Cómo estaba Cristo por dentro? Y él dio unos puntos que me encantaron. Si lo vemos nosotros en esta crucifixión a Jesús, verlo por dentro es su donación total, su amor hasta la muerte. Es mirar una alma enamorada. Es mirar amor hasta la cruz, hasta las espinas. Una Semana Santa que no nos deje distintos, que nos deje enamorados y perseguidos por el amor de Cristo. El alma de Cristo se conoce en las Escrituras. Me encantó lo que dijo ahora este sacerdote, porque dice, la Pascua de Jesús nos delinea perfectamente el único camino que lleva a la gloria. Para llegar a la cumbre de la resurrección, hay que pasar antes por el monte Calvario. Seguimos adelante entonces. Quien tiene esta clara visión no le teme a las complicaciones ni lo detienen las dificultades, porque se sostiene en la promesa del Señor que dijo, en el mundo tendrán tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Eso lo encontramos en Juan 16:33. Las adversidades purifican nuestras intenciones. Nos dan la oportunidad de mostrar al Señor que estamos trabajando, no por comodidad o por ventajas personales, sino porque Él nos ha seducido y nosotros nos hemos dejado seducir. El profeta Jeremías confiesa haber tenido tantas oposiciones que estuvo a punto de renunciar a su ministerio profético para retirarse a una vida de más tranquilidad. Sin embargo, manifiesta que el fuego prendido en sus huesos fue imposible de extinguir. Eso lo podemos encontrar en Jeremías 29. Este fuego de amor supera con mucho cualquier otro problema. Las dificultades nos purifican, nos hacen no solo saber, sino vivir intensamente que la obra no es nuestra, sino de Dios.
Se tiene conciencia de que los problemas nos sobrepasan, pero que de ninguna manera superan el poder de Dios. Esta es la clave de la esperanza. Jamás se debe meter uno a esta empresa si no tiene fe para mover montañas, porque aquí se da perfectamente cuenta que la obra nos sobrepasa con mucho, pero que Dios es todavía más grande, mucho más grande. Cuando hemos experimentado que se han vencido obstáculos insalvables y derrotados enemigos invencibles, entonces declaramos, en verdad el Señor ha estado grande en medio de nosotros. Cuando se tiene esta experiencia de percibir el poder salvífico que nos ha hecho pasar el Mar Rojo, no podemos apropiarnos el triunfo. Ha sido obra suya, porque Él abrió las aguas que para nosotros eran imposibles. Muchas veces el Señor no nos quita problemas porque quiere darnos la victoria en las batallas. Aquí nos está recordando, ¿verdad? Las intervenciones pasadas en la historia de Israel. El Señor no nos evita la lucha, sino que nos da una armadura para salir victoriosos. La verdadera fe se muestra en las adversidades. Y de esa armadura la podemos encontrar en Efesios 6:13, cuando nos dice, pónganse la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir. Ponernos la verdad, la justicia, la paz, la fe, la palabra de Dios. Y aquí nos dan 3 ejemplos, ¿verdad? El primero, los 3 jóvenes en el horno ardiente que cantaban alabanzas al Dios de Israel en Daniel 3, del 24 al 90. Aquí nos dan otro ejemplo, los macabeos que afirman, si Dios nos salva, creeremos en Él, pero si Dios no nos salva, no por eso se va a encoger nuestra fe. Al contrario, creeremos más. Habacuc, que en medio de las crisis exclama, aunque la higuera no eche yemas, ni nada se pudiera recoger en la viña, aunque los campos no dieran ya aliento, a pesar de todo, yo exultaré en mi Señor. Él me da pies como de ciervo y por las alturas me hace caminar. Eso lo vamos a encontrar en Habacuc capítulo 3. Él da a mis pies la agilidad de un ciervo, ¿verdad? Aún así, yo seguiré alegrándome. A pesar de todo, festejaré, yo me festejaré en el Señor y seguiré alabándolo. Aún así, en medio de estas luchas. Así que nos están invitando a que nos pongamos la armadura, ¿verdad? Y como nos los dice en Habacuc, en medio de las crisis y angustias, en medio de las persecuciones, el justo camina por las alturas. No hay que quedarnos con los brazos cruzados y esperar pasivamente una intervención de Dios. ¿Por qué? Porque el proyecto de Dios ya está, muchachos. Así que tenemos que tener una fe activa. Y entramos en el quinto elemento, quinto medio de purificación. En el número 5, la calumnia. Déjenme. Quinto medio de purificación, la calumnia. Algunas personas suelen quejarse más o menos de esta forma. ¿Por qué Dios es tan injusto conmigo? Yo siempre le he servido con fidelidad y en vez de premios y reconocimientos, me critican con toda clase de mentira. ¿Por qué permite
que una infame calumnia me destruya de esa manera? Sin embargo, el seguimiento de Jesucristo implica ese tipo de consecuencias. Él mismo prometió que estas cosas sucederían a sus seguidores. En el Sermón de la Montaña, dijo claramente que los suyos serían atacados con toda clase de mentiras. Y eso los encontramos en las bienaventuranzas, ¿verdad? En Mateo 5:11, que lo vemos muy a menudo, donde nos dice, felices ustedes que por causa mía los insulten, los persigan, les levanten toda clase de calumnias. Felices no lo son porque sufren, felices porque se les abre el reino de los cielos. Las bienaventuranzas son bendiciones. Nos enseñan a vivir como ciudadanos del reino de los cielos. Y así llevan la promesa de un premio. ¿Y cuál es esa promesa? Una vida de felicidad plena. ¿En dónde pues está la injusticia? Si él ya nos había prevenido. Sería injusto si no nos lo hubiera anunciado de antemano o si no lo hubiera o si no lo hubiera cumplido después. Perdón, o si no lo cumpliera después. Tal vez todos hemos vivido la dura experiencia de ser malinterpretados o condenados por algo que no hicimos ni dijimos. Nuestras autoridades han creído más en los anónimos que en nosotros mismos, tergiversando nuestras intenciones y suponiendo ruines motivaciones de nuestra parte. Nos han herido profundamente, o sea que han malinterpretado nuestras intenciones y suponiendo ruines motivaciones de nuestra parte, nos han herido profundamente. Lo peor de todo es que el silencio de Dios parece cómplice de la injusticia y la mentira. Entonces, desde el fondo de nuestro corazón sale un grito de reclamo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios de Israel, ¿por qué ya no sales en auxilio de nuestras tropas? ¿Es que ya te has olvidado de tu pueblo? ¿Por qué permites que se pisoteen el derecho y la injusticia y la justicia? ¿No te importa que te traten de esa manera a los tuyos? Como Dios sigue en silencio, entonces nos ha venido la tentación de renunciar a nuestro trabajo pastoral o por lo menos defendernos con toda la fuerza de la verdad. Son palabras que también ahora en Semana Santa escuchamos, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Moisés trató de hacerla cuando le dijo a Dios. Eso lo vamos a encontrar en Éxodo 32, del 11 en adelante. ¿Para qué sacaste a tu pueblo de Egipto, donde tenía pan y agua? ¿Es que no había suficientes tumbas en el país de los faraones que nos hiciste venir a este ingrato desierto para ser pasto de las aves de rapiña? ¿Qué van a decir los otros pueblos de ti, oh Dios? Tu nombre va a ser pisoteado por todas las naciones a causa de nuestra desgracia. Aparecerás ante ellos como un Dios incapaz de salvar a los tuyos. ¿Quién entonces querrá seguirte y creerá en ti? Sálvanos, Señor, por el amor de tu nombre. Moisés trataba de chantajear a Dios, haciéndole ver cómo su santo nombre sería profanado entre las naciones.
Los demás pueblos se burlarían del Dios de Israel y ningún hombre creería en su bondad. Pero en esas circunstancias, el plan de Dios no era mostrar su poder, sino purificar a los que habían vivido bajo el complejo de la esclavitud, forjando un pueblo nuevo capaz de conquistar la tierra prometida. Así que aquí Dios permanece fiel, ¿verdad? Con su pueblo rebelde. Por eso aquí Moisés trata de chantajear a Dios diciéndole todo lo anterior, ¿verdad? Tu nombre va a ser pisoteado, aparecerás ante ellos como un Dios incapaz. Y ya lo último, pues le dice, Señor, sálvanos por el honor de tu nombre. ¿Por qué? Porque esto está pasando cuando Moisés se va a orar y encuentra a su pueblo que fabricaron un animal de metal, pero Dios siguió siendo fiel. Dios sacrificó su gloria con tal de seguir adelante en la obra de purificación de los suyos. Este aspecto es tremendo. Dios nos ama tanto que corre el riesgo de perder su prestigio delante de todo el mundo. Es tan trascendente hacernos criaturas nuevas que no le importa ser mal interpretado. O sea, es tan importante, es tan esencial hacernos criaturas nuevas que no le importa ser mal interpretado. Y si Dios está dispuesto a perder su reputación personal, nosotros estamos preparados a que nuestra imagen sea escarnecida y nuestra estatua derribada. O sea, si Dios está dispuesto a perder su reputación personal, nosotros estamos preparados a que nuestra imagen sea burlada, humillada, insultada. Debe de quedarnos bien claro que Dios no quiere nuestro sufrimiento, sino nuestra purificación, aunque ésta sea siempre dolorosa. La calumnia puede, así, convertirse en un maravilloso medio para demostrar que no servimos al Señor por ninguna ventaja de tipo personal. Cuando se cumple la voluntad divina por obligación, se es esclavo. Cuando se realiza por algún interés o beneficio, se es mercenario. Pero cuando se hace de corazón y con plenitud de libertad, se actúa como hijo. Amén, qué precioso, ¿verdad? La gente trata de disuadir a Sancho Panza. Vamos a entrar un poco en una historia aquí. Ya creo que todos conocemos la historia de Sancho Panza. La gente trata de disuadir a Sancho Panza para que abandone al idealista Quijote, que pretende alcanzar lejanas estrellas y conquistar reinos inexistentes. Le hacen ver que con ese amo que monta un flaco corcel jamás gobernará insula alguna. O sea, le hacen ver que ese amo que tiene jamás, ¿verdad? Jamás él estará en una porción de tierra, es lo que está tratando ahí de decir, ¿verdad? Insula es un país o un gobierno de poca entidad como el que Don Quijote promete a Sancho Panza. Cuando de mil formas le demuestran que ninguna ventaja obtiene de esta aventura caballeresca, sino burlas y risas, cuando le exigen una razón lógica de por qué sigue al loco de la Mancha, entonces el regordete campesino, con lágrimas en los ojos, da la razón de fondo. Lo sigo porque lo quiero mucho y ya no puedo dejarlo solo.
Aunque no alcancemos las estrellas, ni venzamos enemigos, aunque no derrotemos los gigantes del mal, ni desencantemos las princesas, lo he de seguir hasta el final. Si no, ¿quién lo va a levantar cuando el molino de viento lo derribe? ¿Quién lo curará? ¿Quién le curará sus heridas? ¿Quién se atreverá a ser escudero suyo? ¿Quién compartirá sus desgracias? Cuando a pesar de todos los inconvenientes seguimos al Señor hasta la cruz, demostramos que no tenemos otra motivación sino su amor por encima de nuestra fama, prestigio y renombre. Nuestras motivaciones se han purificado y lo seguimos por Él y no por lo que de Él recibimos. Le servimos a Él y no nos servimos de Él. Entramos al sexto medio de purificación. Pablo afirma, para los que aman a Dios, todas las cosas concurren para su bien. Incluso el pecado, con tal que le lloremos, añade el padre Pierre Teilhard de Chardin. El pecado puede ser reciclado y aprovechado para purificación, para purificarnos de falsas posturas. No es que el pecado sea bueno en sí, sino que nuestro Dios tiene poder para convertirlo en feliz culpa en favor de los suyos. Esto haciendo donde dice feliz culpa, eso lo hacemos en la liturgia pascual, donde nos dice, oh feliz culpa, oh bienaventurado pecado, que también se podría decir, bienaventurado pecado, que me hizo humilde, que me llevó a la conversión. El Señor en esta etapa nos parte, nos purifica de muchas formas. Toda la vida de David estuvo iluminada por una buena estrella. Nació en la tribu de Judá, heredera de la promesa, en una pequeña ciudad de Belén. Nunca conoció el fracaso ni la derrota. Todas sus empresas tenían éxito y salía victoriosa en cada batalla. Por si eso fuera poco, estaba adornado de dones excepcionales, simpatía natural y belleza física. Cada vez que se encaminaba a la tienda de la reunión para alabar a Dios, la multitud lo aclamaba. Cómo tocaba el arpa y componía bellas canciones de alabanza, la gente, como tocaba el arpa y componía bellas canciones de alabanza, la gente acudía a escuchar el último canto del rey poeta. Sábado, el conquistador de Jerusalén llegaba rodeado de la orquesta real, los coros polifónicos y un gran séquito. O sea, él estaba en los coros polifónicos, o sea, era música con muchas voces, ¿verdad? Todos los reflectores y cámaras estaban dirigidos a él ante la admiración de las jóvenes que casi se desmayaban cuando pasaba el apuesto vencedor de los jebuseos. Al terminar su salmo, la multitud aplaudía más al compositor de la alabanza que al Dios de Israel. De esta forma, revestida de lino con bordados en oro de Ofir,
haciendo visible toda su riqueza e inspiración poética, entraba siempre glorioso y salía triunfante de la tienda de reunión, robándole gloria al Dios invisible. Sin embargo, aquel que había vencido al gigante Goliat fue derrotado por la belleza de Betsabé, mujer de Urías, al cual además mandó a una guerra suicida para que lo mataran y así quedarse honestamente con la viuda. Con este gesto tan generoso, la corona parecía un seguro para todas las viudas de los héroes muertos en el campo de batalla. Pensó que si su pecado había permanecido oculto ante todo el mundo, podría pasar desapercibido ante el Dios escondido en el santuario. Pero un día, inesperado, fue sorprendido por el profeta Natán que, en nombre de Dios, le reprendió su falta. David no se excusó ni negó su error, al contrario, reconoció su caída. No esperó el sábado, sino que inmediatamente se despojó de sus atuendos reales, se vistió de burdo sayal y derramó cenizas sobre su cabeza, sin depender de la inspiración poética. Recitó el más hermoso salmo de todo el salterio. Eso lo podemos encontrar en el Salmo 51, ¿verdad? Cuando le dice, ten piedad de mí, Señor, en tu bondad, borra mi falta, purifícame de mi pecado. O sea, reconoce su delito. Y lo más importante, él le dice, oh Dios, crea en mí un corazón puro, renueva en mi interior un firme espíritu. O sea, dame un espíritu nuevo y fiel. Convencido el rey David de su pecado, él suplica a Dios y le dice, devuélveme la alegría de tu salvación. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. A partir de entonces, David se acercaba a Dios, no como el descendiente de Jeseo, compositor musical con sublimes canciones, sino como un pecador perdonado. Su actitud cambió radicalmente. De la misma forma, cuando el orgullo y la soberbia de espíritu nos invaden y somos sorprendidos por el pecado, este se puede convertir en una... Perdón, el teléfono quiere hablar conmigo. De la misma forma, cuando el orgullo y la soberbia de espíritu nos invaden y somos sorprendidos por el pecado, este se puede convertir en una oportunidad para humillarnos ante Dios, sin esperar otra cosa que su perdón infinito. Así, una caída es capaz de aprovecharse para purificarnos de nuestra soberbia y fariseísmo. El pecado se puede reciclar, o sea, el pecado se puede aprovechar para acercarnos a Dios, no presumiendo nuestras buenas obras, sino con un corazón contrito y humillado que se abandona a la misericordia divina. De esta forma somos purificados del fariseísmo, considerarnos justos y que por tanto Dios tiene que pagarnos de acuerdo a nuestras buenas obras. Por eso, en vez de plantarnos frente al altar y decir, gracias Señor porque no soy como los demás, se implora con humildad. Ten piedad de mí que soy un pecador. Entramos al séptimo medio de purificación. Ya mero terminamos, ya mero. Número 7, perder ventajas o derechos que otorga el ministerio.
Dios promete que todo trabajador merece un salario. Lucas 17. Quien sirve al altar debe vivir del altar. O sea, son derechos que ahí lo encontramos en 1 Corintios 9:13. Tomando unilateralmente esta palabra, algunos justifican sus riquezas como premio a su servicio y entrega al Señor. O sea que si lo tomamos por un solo lado, algunos se van a justificar que sus riquezas como premio a su servicio, que son sus riquezas son como premio a su servicio y entrega al Señor. Aquí nos dan un ejemplo. Un día en Miami, un predicador vestido de fino casimir inglés trataba de persuadir a la comunidad argumentando que si servimos y ofrendamos al Señor, Él nos recompensará con abundancia, porque nuestro Dios no se deja vencer en generosidad. Luego, sacando de su bolsillo un antiguo reloj de colección que pendía de una gruesa cadena de oro, motivaba a todos poniéndose como ejemplo. Años atrás, él había entregado al Señor una cuantiosa ofrenda. A cambio, Dios le había bendecido y ahora vivía en una lujosa zona residencial de la ciudad. Repetía varias veces que, siendo embajador de Cristo, tenía una sólida condición económica y, como hijo del rey, viajaba siempre en primera clase. Al final de su conferencia, ofrecía la receta infalible para ser bendecidos ilimitadamente por el Señor: dar una gran ofrenda para que Dios regresara el 100 por 1. Estos criterios son más antievangélicos que los escritos de Carlos Marx, pues a este supuesto embajador se le olvidó que representaba a aquel que dijo: el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, Lucas 9:58, y que nunca buscó nada para sí, sino que lo entregó todo por nosotros y a nosotros. La carta de presentación de todo embajador de Jesús es que vive de acuerdo al estilo de vida de su maestro, a quien representa. A veces el Señor nos priva del debido salario para purificarnos de nuestra entrega a su servicio. Incluso nos manda sin nada y nos prohíbe recibir cosa alguna para así mantenerlos libres, sirviéndole solo a Él. Eso lo encontramos en Mateo 19, Lucas 9:34, ¿verdad? Mateo 10, donde nos dice: no lleven oro, plata, ni vestido, no provisiones. Eso es lo que nos dicen en el Mateo 10:19. Si ellos se ocupaban de las cosas del reino, el Señor se encargaría de todas sus necesidades. Jesús quería enseñarles a separar completamente el ministerio de la economía. No solo no depender del dinero, sino jamás mezclarlo. Esta orden del Señor es muy lógica y tiene alcances prácticos. Al recibir alguna gratificación por nuestro trabajo, corremos el riesgo de que, al ser reconocidos nuestros méritos, lleguemos a pensar que se nos paga lo que merecemos. Sin embargo, esto es demasiado peligroso, ya que nos lleva a sentir como nuestra la obra que le pertenece a Dios. Además, de alguna forma se realiza el concubinato de unir a Dios con el dinero. La única vez
que parece que Jesús sale de control es frente a los comerciantes del templo de Jerusalén que han convertido la casa de oración en una cueva de ladrones. Eso lo encontramos en Mateo 21, del 12 al 16. Un grave peligro de la iglesia es que la estructura eclesiástica ofrece exceso de ventajas materiales a quienes pertenecen a ella. Hay demasiadas gratificaciones meramente humanas o materiales, títulos, cargos, grados escalonados de autoridad, etcétera. Y de esa manera se produce un consumo eclesiástico que asfixia el ministerio profético y ahoga la voz del Espíritu. O sea, hay tantos títulos y cargos, ¿verdad? Que asfixia el ministerio profético y ahoga la voz del Espíritu. Pero también dicen ellos, ¿verdad? Quien paga el mariachi tiene derecho a pedir las canciones que le gustan. Por desgracia, cuando se aceptan bienes materiales, se tiene que corresponder a los bienhechores con preferencias espirituales. Por eso, el ministro del Señor no debe recibir nada de nadie. Híjole, es tan delicado esto, ¿verdad? Que cuando se reciben gratificaciones de otras personas, ya sea para un predicador, para un sacerdote o para X o un diácono, un estipendio, ¿verdad? Tiene que tener mucho cuidado porque después puede ahogarse la voz del espíritu, ¿verdad? Decir, no hables de esto, no lo hagas así, no te metas con este tema. Tenemos que tener mucho cuidado. La única paga del apóstol ha de ser la dicha de haber anunciado el evangelio. Pablo nunca codició oro de nadie, ni recibió ofrenda alguna para no ser malinterpretado. Renunció a derechos que le eran debidos. Lo peor que le puede pasar a un servidor del evangelio es vender su ministerio a costa de ciertos beneficios que pudiera recibir de los demás. Desafortunadamente, esto sucede con mucha más frecuencia de lo que nos imaginamos. Cuando un predicador recibe regalos, ofrendas y beneficios de un bienhechor, queda ligado a él con una deuda para saldar. Es lo que les estaba comentando anteriormente. Pero como no tiene con qué pagarla, sino con su ministerio, éste pierde cierta libertad. A veces las voces proféticas son acalladas por esta razón. En otras ocasiones se diluye el evangelio, o sea, se reduce el evangelio para no lastimar la sensibilidad de quien nos ha favorecido con una dádiva. Incluso algunos temas no vuelven a ser tocados en la predicación. Ante los benefactores, cierran la boca los profetas, se matizan las exigencias evangélicas y se solapan las injusticias. Por eso, el ministro no se debe a nadie, sino al Señor, su único amo. Jesús experimentó el éxito y el fracaso en 24 horas. La multitud hambrienta lo había seguido a través de un ingrato desierto. Él, con la fuerza de su palabra, había multiplicado peces y panes. La muchedumbre lo reconoció como el Mesías esperado y por poco lo proclama rey de Israel. Al día siguiente, todavía en el clímax de su gloria, fue a su sinagoga que se encontraba completamente llena. El sermón anunciado para esa mañana había levantado gran expectación a causa del reciente milagro de la multiplicación de alimento. El jefe de la sinagoga lo invitó a leer las escrituras.
El maestro se puso de pie, tomando los rollos en sus manos y con su cabeza cubierta por un velo, leyó el texto del maná en el desierto. Todos los ojos estaban fijos en él y un respetuoso silencio de atención lo invitaba a explicar el pasaje. Nadie estuvo en desacuerdo cuando se refirió al acontecimiento del pasado, pero cuando lo aplicó a sí mismo, afirmando que él era el verdadero pan de vida, una gran inconformidad brotó en el ambiente. Al referirse que su carne debía ser comida, los fariseos abandonaron la sala en medio de un murmullo general. Lo peor fue cuando aquellos piadosos judíos que jamás tocaban sangre alguna por miedo a quedar impuros, escucharon que había que beber la sangre del Hijo del Hombre para poder tener vida eterna. Nadie soportó tal condición y todos los bancos se fueron quedando vacíos. Jesús no pudo ni siquiera terminar su discurso, pues ya nadie quedaba en la sinagoga. Inmediatamente después del más grande de sus éxitos, experimentó el peor de sus fracasos. Solo sus 12 incondicionales habían permanecido al lado del maestro. Con la cabeza clavada en el pecho, compartían la vergüenza del fracaso. Después de un tenso silencio, Jesús los miró con ternura y les dijo: si quieren, váyanse también ustedes. No están obligados a seguirme. En Juan 6:67 lo encontramos esa cita bíblica. Ninguno se atrevió a iniciar la retirada. Entonces el maestro añadió: ¿por qué no se van? Conmigo no sacan ninguna ventaja. Yo no tengo nada que ofrecerles ya. Cuando me querían proclamar rey, podrían esperar algún cargo o título, pero ahora solo les aguardan desprecios y persecuciones. Entonces Pedro tomó la palabra, con absoluta sinceridad confesó: en verdad que sí nos dan ganas de irnos. Por estar contigo nos critican, por seguirte nos acusan y nos señalan con el dedo. Lo único que tenemos son problemas. A veces ya no aguantamos. Además, por tu parte, no vemos que restaures el reino, ni nos has dado nada por seguirte. Contigo no sacamos ni para el gasto. A veces hemos discutido y hemos ya pensado dejarte. Pero su voz se entrecortó y con un nudo en la garganta continuó: ya no tenemos a dónde ir. Hemos atravesado contigo el Mar Rojo y ya no podemos volver atrás. Ya renunciamos al negocio y no tenemos pasaporte para el país de los poderosos. Ya no nos entusiasma la pesca ni la oficina de impuestos. Para nosotros ya no tiene sentido vivir para trabajar, para luego trabajar para vivir. Definitivamente se nos han cerrado todas las puertas. Y aunque no tenemos ninguna ventaja por seguirte, solo tenemos a ti. Eres lo único que nos queda. Aunque quisiéramos irnos, ya no podemos. Quemamos las naves y ya nada tenemos sino a ti. Y de este inciso C, que son los medios de purificación, sacamos la actitud. Nuestra actitud debe ser abandonarnos. Nuestra actitud debe ser
abandonarnos completamente a Dios. La confianza ilimitada en el Señor nos debe llevar a una actitud de abandono voluntario al plan divino. Sin embargo, lo más importante no es abandonarnos, sino hacerlo sin condiciones. En general, ponemos obstáculos en nuestra entrega, esperamos recibir algo a cambio o nos reservamos parte de la ofrenda. Si la entrega no es incondicional, no sirve para nada. Así como el barro se abandona en las manos del alfarero para llegar a ser una vasija nueva, así nosotros debemos entregarnos en las manos del Señor para que nos transforme en criaturas nuevas a su imagen y semejanza. Se trata de firmarle el cheque en blanco para que haga de nosotros lo que le plazca. Esto implica darle un sí a cualquier cosa, como María que respondió, hágase en mí según tu palabra. Eso lo encontramos en Lucas 1:38. Así como cuando entramos a la sala de operaciones, nos abandonamos por completo en las manos del cirujano para que corte, extirpe o trasplante lo que sea necesario. Así debemos entregarnos en las manos del médico divino para que haga de nosotros lo que Él quiera. Confiamos en Él y aceptamos su plan sin condiciones. Él desea hacer una obra tan maravilloso que está dispuesto a trasplantar nuestro corazón. Les daré un corazón nuevo. Infundiré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré su corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que se conduzcan según mis preceptos. Ezequiel 36, 26, 27. Esa es promesa, que Él nos va a dar un corazón de carne, un corazón nuevo. No se trata de que el Señor nos despoje o nos violente, sino que nosotros consintamos en ello. ¿De qué serviría que el Señor nos quitara algo si nuestro corazón siguiera apegado a esa cosa perdida? ¿De qué aprovecharía que el Señor nos liberara de la esclavitud de Egipto si seguimos recordando con nostalgia los ajos y las cebollas del país de los faraones? Mientras no nos desprendamos y despojemos voluntariamente, sufriremos desgarres fatales que nos llevarán a la neurosis y a la esquizofrenia. Pero cuando no estamos aferrados a algo, somos pobres y un pobre nada tiene que perder. El desprendimiento es la condición del abandono y el abandono es el camino de la paz. No hay otro camino para ser feliz. Quienes tratan de apegarse a cualquier cosa, circunstancia o persona se vuelven esclavos de esa posesión. El Señor en esta etapa de purificación, lo vuelvo a repetir, nos parte, nos purifica de muchas formas para podernos irnos transformando a la imagen de Cristo Jesús, el Maestro. Amén. Es todo de mi parte. Seguimos adelante, hermana Rosa. Gracias.